Bien, buenos días a todos. Vamos a entonces a iniciar pues la charla. Nuevamente la bienvenida a todos los participantes a lo que es este seminario que vamos a hablar acerca de lo que son controles de temperatura de la serie E5CC de Onron. Bueno, primeramente quisiera saber si pueden dejar ahí un comentario en el chat, si todo se oye bien, todo se oye perfecto. Si en algún dado caso pues hubiese que se corta la señal y todo, pues es debido siempre a los servicios de Internet, que aún todavía a esta altura de lo que está sucediendo pues aquí en la región, hay ciertos servicios de Internet pues que están dando siempre fallas. Así que si en algún momento pues se corta ahí la comunicación, si se corta en algún momento pues el sonido, puede ser debido a esa situación. Lo otro pues nosotros estamos constantemente pues enviando eh, lo que son las presentaciones a sus respectivos correos electrónicos, así que vamos a tomar en cuenta lo que es para lo que es el envío de lo que es la presentación, pues al final de lo que es esta charla que vamos a tener en este momento. Así que nuevamente, pues bienvenidos todos, a todos los que se han conectado pues en este momento a lo que es acá, a lo que es esta charla de acá, y pues iniciamos lo que es acerca de lo que tiene que ver con control de temperatura de Onron. Eh, Muy bien, bueno, vamos a entonces a ver la agenda. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las generalidades del control industrial. Eh, Esto es algo que pues la mayoría conoce muy bien. Creo que solamente lo vamos a hacer como para podernos recordar acerca de ciertas situaciones acerca del control industrial. Eh, Vamos a hablar también acerca de lo que son los dispositivos periféricos de control de temperatura. Particularmente nos vamos a enfocar a lo que son los sensores de temperatura, que en este caso pues son las llamadas termocuplas, las llamadas RTD, lo que son los transmisores, que igualmente están relacionados con la parte de el control de temperatura, así como también los dispositivos de salida, como lo que son los relés electromecánicos y lo que son los relés de estado sólido. Sí, vamos a entrar ya al punto número 3, que son todos los aspectos técnicos y lo que son los modelos de los controles de la serie E5CC que tiene Onron, que es una familia bastante versátil en cuanto a lo que es la parte de control de temperatura. Tal vez algunos de ustedes ya están familiarizados con lo que son controles de temperatura, no solamente de Onron, sino que muy probablemente de muchas marcas. Y vamos a ver pues qué características particulares tienen lo que son los controladores de Onron. Y por último, lo que son las aplicaciones de lo que son los controles de temperatura, que igualmente, pues supongo que la mayoría de ustedes pues ya ha estado relacionado con un control de temperatura, ya sea directa o indirectamente. Entonces vamos a tratar de hablar acerca de estos temas. La charla pues esperamos que sea productiva para lo que es su conocimiento de forma general y en forma específica de lo que son los productos Onron. Bueno, hablemos entonces acerca de las generalidades del control industrial. En cuanto al que es un control, llamado también controlador, podemos definir lo siguiente. Un controlador es un equipo electrónico que captura, procesa y decide qué acciones debe tomar para que una variable determinada, ya sea en este caso temperatura, presión, intensidad, etcétera, se mantenga estable en un punto óptimo deseado para un proceso industrial. Controlador, realmente, si lo vemos desde el punto de vista general, es eso, es un dispositivo electrónico en este caso. Anteriormente, pues habían controles mecánicos, neumáticos, hidráulicos, todavía lo existen, pero pues obviamente, pues por el avance de la tecnología, pues ya se trabaja con dispositivos meramente electrónicos. Estos dispositivos pues tienen la característica de capturar, procesar y decidir qué acciones se van a realizar sobre una variable determinada. Particularmente, pues nosotros nos estamos enfocando a lo que son los controles de temperatura. Eso significa que el controlador lo que va a ver es una variable de temperatura y va a ajustar esa variable dependiendo pues de la aplicación que necesitemos. Ahí se habla acerca de lo que es el punto óptimo. Significa que, por ejemplo, nosotros deseamos un valor en nuestro proceso, ese valor debe de llegar hasta ese punto y tiene que mantenerse lo más estable posible. Entonces, el controlador pues va a tener esa autonomía de poder ajustar según las condiciones que ocurran en el medio o en el sistema. Bueno, si vemos el controlador,
desde el punto de vista, digamos, generalizado. Este es un sistema de control de lazo cerrado. Normalmente, pues cuando se habla acerca de control industrial, cuando se habla acerca de control automático, pues hay bastantes temas que hablar. Y particularmente los lazos de control. Existen lazos de control abierto y lazos de control cerrado. Nosotros particularmente trabajamos con lo que son lazos de control cerrado. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener constantemente una retroalimentación del proceso y dependiendo pues de esa retroalimentación o de ese desvío, desbalance o error que también se le llama, así el sistema va a ir ajustando hasta llegar al valor óptimo que se necesita en el proceso. Esto si lo vemos de forma generalizada, podemos observar allí que vamos a tener dentro de nuestro sistema de lazo cerrado, nuestro controlador, lo que son nuestro actuador, eh, nuestro actuador, eh, nuestro proceso, y dependiendo, pues como les mencionaba, dependiendo de la situación con respecto a lo que es la salida del proceso, así vamos a tener nuestro sistema de retroalimentación que va a permitir comparar con respecto a nuestro valor seteado. Y ahí se va a ir manipulando lo que es nuestra variable hasta llegar al valor más óptimo o al valor más deseado para nuestro proceso. En cuanto a lo que son los modos de control, eh, normalmente pues ya hemos hablado acerca de lo que son los modos de control, que es los controles de todo o nada, o lo que son los controles, eh, lo que son los controles eh, proporcional, integral y lo que es el control derivado, que son prácticamente los dos modos de control más utilizados en toda la industria. No nos vamos a detener a hablar un poco de lo que son cada uno de ellos, solo los vamos a mencionar porque pues la idea de la charla es hablar precisamente de lo que tiene de particular, lo que son nuestros controles de temperatura para lo que son este tipo de ajustes de este tipo de control. Los más comunes, claro, los más utilizados son el control on-off y lo que es el control proporcional integral y lo que es el control derivado. En cuanto a lo que es el control todo nada, o también llamado control on-off, es aquel en el cual lo que tenemos es que nuestro controlador va a estar encendiendo y apagando al 100% lo que es nuestra salida de control. Particularmente en el caso del control de temperatura, que es el que estamos viendo en esta situación, en esta ocasión, tenemos que, vamos a tener lo que es nuestro valor seteado, nuestra línea, donde tenemos en este caso nuestra base, que se puede observar ahí en la presentación, que es el set point, y vamos a tener lo que se llama el valor de histéresis. El valor de histéresis es el máximo y el mínimo en el cual puede haber una variación, en este caso, de temperatura. Si bien en la parte de abajo de lo que es su gráfica, podrán observar lo que es el control de la salida. El control de la salida prácticamente es donde tengo el 100% de la señal y en este caso pues tengo el 0% de la señal. Estos controles todo o nada, o también llamados controles on-off, son más utilizados en sistemas, por ejemplo, electromecánicos, donde, por ejemplo, requiero realizar un control, un caso muy particular de un compresor de aire en el cual tengo, por ejemplo, una presión mínima de trabajo, una presión máxima de trabajo, y el compresor va a estar encendiendo y apagando dentro de ese rango de presión. Otra particularidad que se da son los sistemas de refrigeración, en la cual también es un sistema electromecánico en el cual estamos encendiendo y apagando lo que es el sistema de refrigeración, dependiendo de los rangos o los valores de temperatura que tengamos. Este es el control más básico que hay, el control on-off, y que por lo general es utilizado para lo que son sistemas electromecánicos, es decir, sistemas que no permiten la computación rápida, sino que la computación es más lenta. Ahora bien, también existe lo que es el control PID, que es el control proporcional integral derivado. En el caso del control proporcional, eh, PID, que normalmente pues así se le conoce, vamos a explicar así rápidamente lo que son las tres partes que lo componen. Lo primero es la banda proporcional. La banda proporcional simplemente es ubicar lo que son, lo que son los valores límites, en el cual igualmente similar a lo que es el control on-off, en el cual vamos a colocar un mínimo y un máximo en el cual la temperatura puede mantenerse. Y lo que ocurre en este caso particular es que la salida ya no se activa al 100% o en este caso se desactiva
llegando en este caso a su valor igual a cero, sino que se mantiene de forma proporcional en cuanto va incrementando o llegando al valor deseado de la temperatura particularmente. En este caso, pues la banda proporcional lo que hace es que la temperatura se mantenga bastante estable, con la característica que igualmente como el control on-off van a haber ciertas oscilaciones en cuanto a lo que es la variable que estamos manejando. Para evitar esas oscilaciones, entonces es cuando ya se viene lo que es el control o la acción integral. La acción integral lo que hace pues prácticamente es calcular lo que son los valores debajo de las curvas de estos errores que se están dando debido a que no se llega al valor óptimo, y lo que se hace es corregir esos valores. Entonces, la acción integral lo que hace es corregirnos esas variaciones de la temperatura que pueden ocurrir en lo que es el control proporcional. Por esa razón es que normalmente en muchos procesos se comienza a trabajar con los valores proporcional integral para que pudiesen llegar al valor estable en lo que es en el sistema de temperatura. Y por último, pues en este caso, las variables, lo que es la acción derivativa. La acción derivativa prácticamente lo que tenemos ahí es la acción que controla lo que son los cambios de temperatura o los cambios en este caso de una variable que pueden ocurrir. Normalmente pues en esta acción lo que se determina es el tiempo de reacción del controlador cuando existen en este caso variaciones en la temperatura, y este debe de reaccionar a ese tipo de variaciones. Al final lo que obtenemos pues es un control o un sistema donde se mantiene mucho más estable la temperatura, que si por ejemplo trabajásemos con lo que son un control todo o nada. En el caso de los controles de temperatura on-roll particularmente, pues el control posee lo que son ambos tipos de controles, y ya lo vamos a ver más adelante en lo que son los menús de programación que viene en el controlador. Esto es de forma general acerca de lo que es la teoría del control. Ahora bien, dentro de los dispositivos de control que normalmente se pueden poner en los periféricos de temperatura, pues vamos a hablar particularmente de dos, lo que son los elementos de entrada y lo que son los elementos de salida. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que son los elementos de entrada. Aquí en este caso, pues son los sensores. Por lo general, tenemos lo que son sensores o sondas de temperatura, que las más comunes son las termocuplas y lo que son las RTD o los detectores térmicos resistivos. Por ahí también existen lo que son los termistores, pero los cuales no vamos a hablar de ellos porque los termistores son elementos no lineales, es decir, no cumplen una linealidad como la termocupla o las RTD, o en este caso las señales analógicas, y esto no es posible conectarlo al menos a un controlador que esté normalizado a este tipo de señales. Normalmente, pues los termistores, que son otro tipo de sistemas de medición de temperatura, eso se hacen con equipos, sobre todo para lo que son alarmas por temperatura, que traen lo que son los motores, los transformadores, etcétera, o incluso con los sistemas de refrigeración. Bien, hablamos entonces acerca de las termocuplas o los termopares también, que se le conoce también, son simplemente sensores en las cuales tenemos lo que son dos elementos metálicos, los cuales están unidos a una junta caliente, y esos elementos metálicos producen lo que es una diferencia de potencial, en este caso una fuerza termoelectromotriz. Esa fuerza termoelectromotriz, que por lo general es de unos milivoltios, que normalmente con un multímetro convencional es muy difícil medirlo, se tiene que tener un multímetro de mucha precisión, y esa es la razón por la cual el control de temperatura, al conectarlo a lo que son estas termocuplas, el controlador permite lo que es la amplificación de esa señal y ya la puede procesar. Normalmente, pues las termocuplas, como cualquier dispositivo por estar en contacto con metales, si nosotros, por ejemplo, quisiésemos hacer una extensión de esa termocupla, debemos de utilizar un cable referido para ello. Normalmente, pues lo que son los controles, los que son las termocuplas pueden venir en diversas formas, dependiendo pues para la instalación que se vayan a realizar, y dependiendo también la normativa, pues así seleccionamos la termocupla más adecuada según la temperatura a la cual vayamos a trabajar. Eso pues los que ya, les repito, tienen años de trabajar en el área industrial, en el área de procesos, en el área de automatización, de instrumentación y todo, conocen muy bien las normativas de las termocuplas. Existen diversos tipos de termocupla dependiendo de la temperatura a medir,
y pues existen tanto norma ANSI, que es norma de aquí de América, como lo que es la norma IEC, que es aplicable en este caso a Europa, en base a lo que son los colores, tanto de lo que es el aislamiento de los cables como el aislamiento del forro que tiene lo que es la termocupla, así se puede determinar el tipo de termocupla que hay. Estas termocuplas ya están normalizadas por todos los fabricantes y eso permite que las termocuplas pueden ser intercambiables, es decir, que yo puedo conectar una termocupla de X fabricante a lo que es el controlador de temperatura y si en dado caso pues se me dañase esa termocupla, se me dañase ese, ese equipo, yo puedo sustituirlo por otra marca siempre y cuando cumpla con las mismas especificaciones en cuanto a lo que son rangos de temperatura. La otra son las resistencias de platino, en este caso las PT, que normalmente pues así las conocemos nosotros, o las llamadas RTDs. Y estos son los famosos sensores de detección resistivos, en el cual pues ellos lo que hacen es darnos una señal, solo que en este caso en cambio de resistencia eléctrica, por lo que es la variación de temperatura. Cuando nosotros escuchamos PT100, que es como lo más común que nosotros podemos ver acá en nuestro medio, se refiere a que cuando la RTD es llevada a una temperatura de 0 grados Celsius, su valor, si tomamos en este caso un tester y podemos medir el valor de resistencia, esta medirá 100 ohmios. Es decir, a través de eso nosotros podemos verificar lo que es la linealidad de la PT100. Si nosotros quisiésemos verificar si una PT100 está funcionando correctamente, podemos llevarla a diversos valores de temperatura, medir en este caso su resistencia eléctrica y con eso poder determinar la linealidad de ella. Si ya, por ejemplo, hay un valor que ya no es el correcto, ya no es el adecuado, o hay una desviación muy grande, muy probablemente ya la RTD, pues, o la PT100, ya está perdiendo sus propiedades eléctricas y de funcionamiento. En el caso de las PT100, normalmente las PT100 pueden venir a 2 hilos, a 3 hilos y a 4 hilos. ¿Por qué vienen las RTD de esa manera o las PT100? Por lo que hace es compensar en este caso el cable. Normalmente, pues el cable también, como lo ocurre en el caso de la termocupla, puede afectar en lo que es el valor de medición final, en lo que es el controlador. Y para hacer eso, lo que se hace es colocar un cable en paralelo a lo que es los cables principales de la RTD para que estos puedan compensar. Normalmente, pues con esa compensación lo que hacemos es disminuir la resistencia del cable y eso permite pues que tengamos una medición más acertada. Normalmente, pues también a veces cuando los controladores pues vienen diseñados para PT100, ya sea de 3 o 4 hilos, lo que se hace normalmente pues es, digamos, puentear o hacer ciertas conexiones allí para que el sistema funcione en base a lo que necesitamos. Bueno, y lo que son los transmisores, ya para finalizar esta parte de lo que son los sensores eh, que tienen en este caso que se pueden conectar a los controles de temperatura, tenemos lo que son los transmisores. El transmisor normalmente convierte la señal de una termocupla o una RTD a una señal analógica, particularmente en lo que son rangos de 4 a 20 miliamperios, con el fin de enviar la señal de temperatura a mayores tramos de cableado sin atenuar la información. Por lo general, pues esta es una forma, pueden haber diversas formas, esta es una forma muy particular, en este caso es un transmisor, por cierto, ABB, modelo TTH300, que tiene la capacidad o la característica de que se puede conectar ya sea a termocuplas, ya sean RTDs, y convertirlas a una señal de 4 a 20 miliamperios para poderse transmitir a mayor distancia o incluso para evitar que se atenúe la señal debido a las pérdidas en cableado. Entonces, esto permite pues también que podamos enviar la señal a mayor distancia y que tengamos en este caso pues una medición bastante limpia. Eh, Adelantándoles a lo que vamos a hablar acerca de lo que son los controles de temperatura, nuestros controles de temperatura ONRON ya son controles que permiten la conexión universal, es decir, podemos conectar no solamente señales de termocuplas o en este caso RTDs,
PT100, que es la que viene por defecto en el controlador, sino que también permite también ya la conexión de señales analógicas, como señales de 420 miliamperios, 0,20 miliamperios, de 1 a 5 voltios, de 0 a 10 voltios, e inclusive se pueden conectar hasta señales de milivoltios al controlador. Eso ya pues lo veremos en su momento allí, en lo que es más adelante en la presentación. Bueno, por último, para ya entrar al tema de lo que es el controlador, solo hablando de los dispositivos periféricos que tiene un controlador de temperatura, son los relés electromecánicos y lo que son los relés de estado sólido. Sabemos muy bien que el relé electromecánico es un dispositivo que permite lo que es el comando a distancia a través, en este caso, de un circuito magnético en el cual energizamos una bobina. La bobina lo que hace es activar un juego de contactos eléctricos, que estos contactos ya sea aperturan o cierran lo que es un circuito eléctrico. Por lo general, pues los relés son los dispositivos más utilizados en sistemas electromecánicos de control, sobre todo para donde tenemos tal vez resistencias o tenemos lo que son válvulas de control on-off, y en este caso pues un relé funciona bastante bien. Las aplicaciones más típicas o más comunes en cuanto a lo que son los controladores eh, son, por ejemplo, la conmutación de lo que son circuitos de control y por lo general, pues ahí tenemos lo que es una señal que puede ser incluso de un voltaje diferente. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, relés que trabajan a 24 voltios de corriente directa y la carga puede estar trabajando a corriente alterna e incluso a corrientes mayores. Los relés de estado sólido, pues prácticamente es un dispositivo electrónico que sustituye en cierta medida a lo que son los relés electromecánicos. La única diferencia es que, claro, el relé de estado sólido es un elemento electrónico en el cual, pues por lo general, solamente viene diseñado para ciertos tipos de carga. El relé electromecánico, que lo acabamos de ver en la presentación anterior, por ser un juego de contactos eléctricos, pueden trabajar hasta cierto valor en cuanto a lo que es corriente y voltaje, tanto en corriente directa como en corriente alterna. Los relés de estado sólido, por lo general, ellos solamente vienen diseñados para manejar un cierto tipo de control, o cierto tipo de carga también, que en este caso pues pueden ser señales de entrada de corriente directa y lo que son señales de salida que pueden ser tanto de corriente directa como en este caso como corriente alterna. Aquí pueden observar pues una fotografía, igual creo que ya muchos de ustedes están familiarizados con los relés de estado sólido. El relé pues prácticamente pueden venir tanto para sistemas monofásicos como para sistemas trifásicos, y lo que hay adentro hay en un relé pues es un TRIAC, el cual pues se controla lo que es la conmutación de lo que es una señal de corriente alterna. Por lo general pues la mayoría de los relés de estado sólido son estos relés de estado sólido son para manejar cargas en corriente alterna, pero también existe la posibilidad de otros modelos para el manejo de cargas de otro tipo. Y pues la aplicación típica de los SCR, pues obviamente es para lo que son los calentadores, ya sea para hornos, ya sea para sistemas de calentamiento, en el cual pues el relé de estado sólido es una muy buena aplicación para lo que es el control, sobre todo para mayor conmutación, para alta conmutación. Una aclaración también, antes de continuar con lo que es, lo que es acá la charla, es en cuanto a lo que son los relés de estado sólido que nosotros manejamos en nuestra marca. El relé de estado sólido es un relé que solamente tiene la función on-off, es decir, solo apaga o solo enciende, o en este caso conmuta, cierra o abre un circuito eléctrico. En otras marcas, pues tienen otras, digamos, alternativas en cuanto a lo que son los relés de estado sólido, incluso pueden ser controlados hasta con una señal analógica. Entonces, eso es lo que se puede utilizar para ello. Entonces, ¿ya me van a responder? Bueno, ahora hablemos acerca de los aspectos técnicos de lo que son los controladores de temperatura. Y vamos a hablar acerca pues, del controlador E5CC. ¿Qué tiene de especial, qué tiene de particular el controlador? Bueno, en primera instancia, si ustedes observan allí en la presentación, pueden observar la forma física de un controlador de la familia D5CC, que es en este caso pues el controlador que estamos hablando. Es un controlador
que tiene en este caso una buena visualización. Es un controlador pues que es de una dimensión bastante compacta y que también pues también la programación vamos a ver que es prácticamente pues bastante eh, eh, fácil de programar o bastante intuitivo para la programación. Dentro de Onron, pues vamos a decir que nuestro controlador está en un nivel intermedio en cuanto a lo que son controladores de baja gama y lo que son controladores de alta gama. Algunas características que tienen lo que son los controladores de esta serie es que el display es un display LCD de 2 colores. Para lo que son las familias estándares, se puede en este caso utilizar un software de programación. Tiene lo que es la entrada universal que les mencionaba, que significa que los controladores de temperatura permiten la conexión de termocuplas o termopares de diferentes normativas, lo que son PT100 y lo que son señales analógicas. Adicional a eso, también ya se pueden conectar sensores infrarrojos, que eso es una particularidad que también se tienen estos controladores, en la cual se pueden hacer este tipo de conexiones. Tiene un PID independiente, tanto para calentamiento y enfriamiento, tiene un periodo de muestreo más o menos de 50 milisegundos y un tamaño compacto de 60 milímetros de profundidad, que con respecto a los modelos anteriores, pues se ha acortado en 18 milímetros de lo que era su dimensión original. Otra característica que tiene el controlador, eso sí, digamos que vamos a ver esto, que es que el controlador no permite lo que son tarjetas de expansión. Tenemos en Onron otros modelos que se pueden utilizar para lo que son controladores eh, que se pueden adicionar tarjetas dependiendo la aplicación que necesitemos, ya sea una tarjeta de comunicación, ya sea una tarjeta de entrada de eventos, ya sea una tarjeta para lo que son salidas, etcétera. El controlador pues no tiene esto. En el caso particular pues de los controladores tienen esa característica que no se pueden adicionar lo que son tarjetas electrónicas. Se puede en este caso hacer funciones de lógica a través de lo que es el CX Termo, permite también lo que son hacer programación de rampas y tienen comunicación RS485 por Modbus, entradas de eventos y lo que es la entrada del header burnout, dependiendo pues del modelo que se vaya a utilizar. Otra característica pues que cambió en cuanto a lo que son los controladores, si ustedes observan allí en su pantalla pueden ver el controlador de la serie anterior, que es el 5CN, que por cierto un controlador bastante bueno, muy versátil para el momento en que pues salió este controlador, un controlador muy intuitivo incluso hasta para poderlo programar, pero pues este controlador pues ya salió del mercado. Si ustedes todavía en sus plantas tienen este controlador, lastimosamente este controlador ya no hay reemplazo directo de él, o sea, es decir, no hay un controlador igual a él, sino que el que lo sustituye, pues, es la familia del E5CC. Es exactamente lo mismo, eso es algo que vamos a ver más adelante, antes de que finalice la presentación, lo que es los menús de programación, y se van a dar cuenta que los menús de programación, para quienes ya tienen experiencia con controladores Onron, se van a dar cuenta que es exactamente la misma estructura de programación, es decir, los menús están de la misma manera, la forma en este caso de programarlo es igual, y lo que cambió pues obviamente pues que ya se hizo pues mucho más versátil el controlador. Si ven, el controlador pues tiene un display mucho más grande, tiene una mejor iluminación, e igualmente se le ha agregado lo que es un quinto botón, que es en este caso pues para poderse desplazar en lo que son cada uno de los displays que están allí en el controlador. La característica, pues como les mencionaba, era en cuanto a lo que es la visualización con respecto a otros fabricantes. Si ustedes tienen controladores de otras marcas, se van a dar cuenta que tienen ese problema en algunos, que ya por el tiempo, por el uso, por el calor, por la temperatura, por el ambiente, los displays en este caso pues comienzan a degradarse. En algunos de los casos hasta se cae la carátula. Pues. En el caso de los controladores Onron no tienen ese problema e incluso pueden trabajar tanto en este caso cuando hay buena iluminación como cuando hay pobre iluminación, y el controlador se puede ver incluso de forma. La característica que les mencionaba en cuanto a lo que es los botones, ya se ha agregado en este caso un quinto botón más para poderse desplazar entre lo que es el display y lo que es la programación que se pueden hacer a través, en este caso, pues del cable y lo que es el software. Ahora, una aclaración, ya vamos a ver
ya en las siguientes láminas es en cuanto a lo que son los controladores de la serie estándar con respecto a los controladores de la serie económica. La diferencia pues es que en la serie estándar permite la programación a través de lo que es este conector. La serie económica pues tiene esa pequeña restricción, pero del controlador pues se puede programar a través de este cable de programación y se pueden hacer diversas funciones con ella. En cuanto a lo que son la línea económica que tiene Onron, bueno, el tamaño de 48 por 48, que es el que estamos hablando. La entrada igualmente es universal, trae un PID independiente de calentamiento y enfriamiento, pueden venir con entradas de evento, dos salidas auxiliares o dos salidas de alarma, el header burnout, la comunicación Modbus RS485 del periodo de muestra que es de 50 milisegundos y claro, igualmente como la restricción anterior, que estos controladores no vienen con tarjeta, sino que se pueden ir colocando lo que son los modelos dependiendo pues de la necesidad que necesitemos allí en el sistema. Bueno, en cuanto a lo que son los modelos de controladores, aquí están en forma resumida lo que son los modelos que tenemos y pueden observar pues que en la primera columna aparece el tipo de salida que necesitamos, ya sea salida para relé, salida para voltaje o salida para corriente. Para voltaje quiero hacer la aclaración que eso se refiere a una señal de salida para relé de estado sólido, no es en este caso una señal analógica. Tiende a verse a veces esa confusión de que cuando dice salida por voltaje se confunden algunos, pues cuando dice así y no es eso, sino que es una señal para poder manejar lo que son relés de estado sólido. Por lo general, esa salida en el caso de los controladores Onron, y esto puede variar en cada controlador y en cada fabricante y en cada marca, es en este caso el nivel de la salida de control. Por lo general, en el caso de Onron, esto anda más o menos entre los 12 voltios, que es la señal de salida para lo que es excitar o activar lo que es un relé de estado sólido. Los relés de estado sólido andan en un rango entre 5 a 24 voltios, entre 3 a 32 voltios, dependiendo los fabricantes, y con una señal de 12 voltios es más que suficiente para activar lo que son los relés de estado sólido. En el caso de salida por corriente, el sí es una señal analógica que puede ser de 0 a 20 miliamperios o de 4 a 20 miliamperios, dependiendo de la programación que se conecte. En cuanto a lo que son la alimentación, pueden venir modelos de 100 a 240 VAC, modelos a 24 voltios ACDC, y se pueden venir y pueden incluir lo que son una tarjeta de comunicación RS485 para comunicación Modbus, lo que es una entrada de control del header burnout, que es una aplicación muy particular que tiene Onron, es una entrada de monitoreo para lo que es conectar un transformador de corriente y estar viendo lo que es la corriente en el calentador, y que si hubiese alguna falla en el calentador, ya sea porque el calentador se dañe, se corte, el cable se dispare, etcétera, el controlador permite en este caso enviar una alarma debido a que detecta que no hay, en este caso, activo lo que es un calentador. Y también se pueden incluir lo que son entradas de evento para lo que son los modelos que están allí. Bueno, rápidamente, esta es la, digamos, parte trasera del controlador, donde están todas las conexiones eléctricas, en el cual pues podemos observar de primera mano lo que es las salidas, que pueden ser, les decía, salidas a relé, salidas en este caso para lo que es manejar un relé de estado sólido, o en este caso pues una señal analógica en corriente. Lo que es la conexión, si ven acá, podemos conectar termocuplas, podemos conectar en este caso PT100 de 3 hilos, podemos conectar lo que son señales analógicas de 4 a 20 miliamperios y de 0 a 20 miliamperios, y podemos también igualmente conectar señales en voltaje. En cuanto a lo que son las salidas también auxiliares, o en este caso también utilizadas como salidas de alarma, el controlador por lo general trae dos salidas de alarma que son independientes. Normalmente algunos controladores lo que traen es un común, y luego trae lo que son las salidas, los contactos eléctricos. En el caso de Onron, sus salidas son completamente independientes, es decir, están aisladas una de la otra. Lo que es la alimentación eléctrica, ya sea de 100 a 240, voltaje alterno, monofásico, o de 24 VACDC, sin polaridad. Es decir, yo puedo conectar aquí, si solicito el modelo de 24 voltios,
puedo conectar ya sea la alimentación positivo o negativo, dependiendo pues de lo que es el, el controlador. Y lo que son las entradas, las que son las opciones especiales, como las entradas de evento, lo que son el heater burnout, que es para conectar lo que es el transformador de corriente, la señal de lo que es de comunicación. Normalmente, pues en el controlador, este es lo que vamos a ver ya en la parte frontal, lo que son, eso ya lo vimos en las láminas anteriores, donde se va a ver por lo general en una esquina lo que es la unidad de temperatura, ya sea en centígrados o en Fahrenheit, lo que es el valor presente, el valor de ajuste y diferentes indicadores. Por ejemplo, ahí me van a indicar si está activo una salida, si está activo en este caso una salida de alarma, en este caso si está bloqueado, etcétera, y lo que son las teclas para lo que es el ajuste de lo que es el controlador. En cuanto a lo que son los menús de programación, igualmente, si los que están más familiarizados con lo que son controles de temperatura y si están más familiarizados con nuestra marca, particularmente con lo que es los controles de temperatura Onron, pues les va a ser bastante familiar lo que son los menús de programación. En este caso, los controladores pues tienen un modo de operación cuando ya están trabajando y están realizando lo que es la acción de control, y hay un modo pues donde podemos detener el controlador y hacer los ajustes necesarios. Normalmente pues a la hora de programar un controlador, pues qué es lo que nos interesa, primero saber qué tipo de entrada vamos a conectar, ya sea una termocupla, ya sea una RTD, el método de control y lo que son alarmas y otros tipos de parámetros, dependiendo si estamos trabajando con un control on-off o estamos trabajando con un control PID, así pues va a ser lo que es los ajustes necesarios que hay que realizar. Es decir, el controlador tiene un autotuning, un autoajuste, en el cual pues podemos dejar que el controlador por sí mismo pueda ajustar lo que son los valores más óptimos de PID para cada uno de lo que son los equipos, pero también se pueden hacer ajustes manuales. Entonces, esos ajustes se pueden realizar allí. Normalmente, pues, como todo controlador, pues vamos a tener todo lo que son los parámetros iniciales y solamente los explico rápido para que vean, pues, qué opciones tenemos en el controlador. Número uno, lo que les mencioné desde un inicio. El controlador permite la conexión de cualquier tipo de entrada de temperatura, ya sea de, en este caso, una RTD, ya sea de termocuplas, ya sea de una señal analógica en corriente, ya sea una señal de voltaje, o en este caso también se pueden hacer hasta conexiones de sensores infrarrojos que tiene en este caso Onron. Onron tiene una familia especial de sensores que es la serie S1 y que permite pues lo que es la medición a través de lo que es infrarrojo. Entonces, se puede conectar ese tipo de dispositivos a nuestro controlador y si ustedes ven aquí aparecen todo lo que son las termocuplas, las RTD y las RTD posibles que se pueden conectar allí. Bueno, en cuanto a lo que son las unidades de temperatura, podemos seleccionar grados Celsius, en este caso grados Fahrenheit. Podemos en este caso colocar los límites del set point. Esto permite que cuando nosotros estamos con el controlador, poder colocar cuánto es el valor máximo y el valor mínimo al que se puede programar lo que es el set point. Los tipos de control, que son, que son controles, lo que es el tipo de control PID, control on-off. Se puede en este caso trabajar con el modo estándar de calor y frío. Se puede hacer el ajuste automático, en este caso, para que el sistema por sí mismo pueda trabajar o pueda en este caso hacer el autoajuste necesario, así como también los sistemas de la operación directa e inversa. Cada uno de ellos se puede ajustar de lo que es dentro del controlador, los tipos de alarma, dependiendo pues cómo quiero que trabaje lo que es el equipo, ya sea en este caso alarmas de valor alto, de valor bajo, o se pueden incluso crear hasta ventanas de lo que son alarmas. Se pueden ajustar las histéresis también para las alarmas, eso es algo también interesante que trae el controlador, y también se pueden ajustar lo que son la histéresis, ya sea para lo que es el control on-off, como lo que es el ajuste para la banda proporcional, el tiempo integral y en este caso pues el tiempo derivado. Todo eso es posible hacerlo de forma manual en el controlador.
Y algo característico que tiene en este caso pues el controlador es también lo que son los ajustes de las alarmas, y también el controlador se puede poner en algún momento en marcha y en lo que es este paro. Es decir, el controlador no necesito apagarlo, sino que simplemente pues entramos al menú, le decimos, no, en este momento quiero detener lo que está haciendo el controlador, y pues simplemente pues desconecta ya la salida y se queda pues sin trabajar. Y en cuanto a lo que son las aplicaciones, bueno, los que están ya en industria, que tienen años de trabajar en el área de mantenimiento, en el área de instrumentación, en el área de control, de automatización, pues sabrán que las aplicaciones de un controlador pues son muchas. Ya sabemos que el sistema básico de un controlador de temperatura pues es que tengo el controlador, dependiendo del tipo de salida, así voy a colocar en este caso mi eh, controlador o mi actuador, que puede ser en este caso mi SCR, puede ser en este caso eh, control eh, de una válvula, etcétera. Y pues vamos en este caso pues a tener lo que son nuestro sistema o nuestro proceso, y en base a eso pues tenemos lo que es la conexión de nuestros sensores de temperatura, que van a estar monitoreando constantemente lo que son estas, eh, lo que es la acción de control. Bueno, algunas aplicaciones: máquinas freidoras, horno de cocimiento, máquinas inyectoras, lo que son hornos de curado. Podemos tener sistemas de tener enfriamiento y calentamiento, válvulas proporcionales, que son algunas de las aplicaciones que se pueden tener con el controlador. El controlador, bueno, esto es lo que hablamos de él. El controlador, pues hay muchas cosas pues, que hemos omitido, pues debido a que en este caso el tiempo de esta charla o de este seminario. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, bueno, vamos a hacerla, en este caso vamos a utilizar ahorita aquí el chat para poderlas contestar. Y si hay alguna pregunta, pues, o si quieren profundizar más, pueden comunicarse con nosotros a través de lo que son los diferentes canales que tenemos como empresa, así como también pueden abocarse a su asesor industrial para mayor detalles en ellos. Bueno, vamos a ver por acá algunas preguntas. Bueno, bien, nos hacen por acá la pregunta, dice, ¿se puede compensar la lectura de una RTD a través del ajuste de offset si la RTD, eh, si la RTD no posee el tercer cable? Sí se puede. Los controladores tienen dentro del menú de programación, tiene lo que es un ajuste de offset, es decir, se puede mover de cero lo que es la curva de lo que es la lectura de ya sea una RTD, ya sea de una, bueno, realmente de la entrada, no necesariamente tiene que ser de una RTD, sino que también eso aplica tanto para los termocuplas como lo que son para las señales analógicas. Perdón, antes de continuar aquí respondiendo las preguntas, solamente vamos a hacer una pequeña encuesta. Por favor, la responden y luego continuamos con lo que son las preguntas por acá. Así que le voy a poner ahorita lo que son eh, bueno, sigamos acá. Bueno, nos hacen otra pregunta por acá acerca de lo que es el transformador de lectura de corriente. Bueno, en lo que es el controlador, el E5, bueno, los controladores de OnROM particularmente, pero enfocándonos al E5CC, que es el que estamos viendo acá en la presentación.
Normalmente el controlador, bueno, no trae, o sea, los controladores en sí no traen una alarma de cómo detectar cuando una carga pues no está funcionando. ¿Cómo nos damos cuenta que algo no es, que por ejemplo tenemos vamos a poner un caso muy típico, tenemos un horno y que pues hemos colocado nuestro controlador y el controlador pues está enviando lo que es la señal para activar, vamos a suponer que tiene un relé de estado sólido y vemos que el relé de estado sólido si enciende, si activa, por lo general los relés de estado sólido traen un LED que indica que está activo, pero observamos que la temperatura no incrementa. En este caso, por lo general, lo que son los controladores no tienen una forma de saberlo, pues simplemente ellos están enviando lo que es la señal de control. Eh, lo que es esta aplicación de lo que es el heater burnout, que significa que es para detectar lo que es eh, el lazo roto, sobre todo de la parte de alimentación de lo que es el calentador, lo que se hace es colocar un transformador de corriente. Eso es algo que ya pues Onron tiene disponible dentro de lo que son sus, sus equipos o su aplicación. ¿Y qué es lo que se hace con él? Bueno, se coloca ese transformador de corriente, se pasa a través de él lo que es el cable de alimentación de, de lo que es la carga, y así se está detectando cuando transcurre un cierto tiempo y en el cual en ese tiempo eh, él pues detecta que no está funcionando el calentador. Eso hay una opción, hay una función dentro del controlador que permite colocar ese ajuste para poder detectar cuando hay una falla, en este caso, pues en el calentador.